El tema del cual voy a hablar hoy es un tema un poco complicado que ha generado diferentes debates entre diferentes posturas y ideologías de muchas personas. Y es el hecho de que somos salvos por la ley mosaica o somos salvos por la gracia del Señor. Somos salvos por las obras que hagamos o somos salvos por nuestra fe en Jesucristo. Creemos en la palabra que dice que si confesáramos con nuestra boca que Jesús es el Señor y que Dios le levantó entre los muertos, seremos salvos. O creemos que somos justificados por la ley. La realidad es que yo respeto, antes de empezar a desarrollar el tema, quiero decirles que respeto las ideologías que piensen diferente a mí, lo respeto. Yo solo hablo mi postura conforme a lo que la palabra de Dios dice en la carta de los Gálatas, lo que dice en Romanos. Bueno, comenzaré hablando de por qué estoy en esta postura. En la carta a los Gálatas, en el capítulo 2, podemos ver algo muy interesante. El apóstol Pablo regaña públicamente a Pedro, lo reprende. ¿Por qué? Pedro estaba, en esa ocasión, estaba comiendo con gentiles incircuncisos. Válgase la redundancia, los gentiles somos las personas que no somos de Israel o del pueblo de Israel, ya sea de otro país o otro continente, que no sean del pueblo de Israel. Y incircuncisos, pues la circuncisión, o sea, el corte del prepucio, del aparato reproductor masculino, pues era de gran importancia por el pacto abrámico que tenía Dios con Abraham, y que a todo el pueblo de Israel pues fue pasando ese pacto. Pero ¿qué sucedía? No era el hecho de que estuviera sentado con ellos lo que le molestó a Pablo, sino lo que hizo después. ¿Por qué? Pedro, al ver llegar o acercarse a los discípulos de Jacobo, que muy seguramente eran israelitas, maestros de la Torah, de la ley, pues sintió miedo a la crítica, porque estaba sentado con gente que para ellos eran pecadores, así la ley los denominaba, los pecadores, los gentiles, porque el pueblo de Israel era intocable. Entonces Pedro sintió miedo a la crítica, miedo al juicio. De la misma manera, pues Pablo se enojó, se molestó por su actitud contraria a lo que Cristo había enseñado. Cabe recordar que Jesús hizo todo lo contrario a lo que Pedro estaba haciendo. Cristo comió, platicó y estuvo con lo rechazado del mundo, con lo que la gente no quiere ver, con las prostitutas, con los leprosos, bueno, en fin, con la gente que las personas no pueden ver como normal. ¿Y qué sucede? Pablo se molestó, porque eso no es lo que Cristo les había enseñado. Y continúa diciendo más adelante, podemos ver que Pedro volvió a caer en el mismo error que cometió cuando negó a Jesús 3 veces. ¿Por qué? Por el mismo miedo a ser señalado, el mismo miedo a ser juzgado. ¿Qué pasó cuando negó a Jesús? Le dijeron, tú eres discípulo de Jesús y lo niegas. Lo mismo pasó aquí. Cristo les había enseñado a amar a todos sin excepción alguna. Amar a tu prójimo sin excepción de que sea griego, judío, de lo que sea. Amarlo. Y Pedro, por miedo a que los judíos, su pueblo, lo criticara, lo juzgara por estar con gentiles, porque ellos lo veían, los maestros de la ley veían a los gentiles como los pecadores, ellos se creían santos. Por eso Cristo a los fariseos les dijo, sepulcros blanqueados, generación de víboras. Pero ¿qué sucede? Pablo se molestó por la hipocresía de Pedro, incluso Bernabé cayó en lo mismo. Y Pablo lo regaña de tal manera que le comienza a decir, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros somos judíos de nacimiento y no pecadores entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Aquí lo dice claramente, y no solo aquí, no es un versículo, son varias partes en las cartas donde Pablo aclara que nuestra salvación es simplemente por la fe en Jesucristo, y con eso nos bastamos de su gracia, de su regalo, que nosotros no nos merecíamos. Nos bastamos de ello. Pero entonces muchos podrán preguntarme, y todos los que me están escuchando me podrán decir, pero entonces ¿para qué está la ley? ¿Para qué puso los 10 mandamientos? Y me pueden sacar muchos argumentos. La realidad es que también lo responde una de las cartas, y continúa diciendo que dice que aunque la ley no nos salva, nos hace conciencia de nuestro pecado, nos hace conciencia de lo que es malo. Por eso está, y de hecho mucha gente puede decir, bueno, pero ¿por qué el que ama a Dios obedece sus mandamientos? Sí, claro, y eso es verdad. Pero ¿por qué lo obedecemos? Mucha gente cree que los tenemos que obedecer por obligación o por no irnos al infierno, y eso es una falacia.
es por amor. Es una decisión que tenemos, que Él transforma nuestro corazón. El Espíritu Santo es el que actúa en nosotros. Él es el consolador. Él es el que inspira tanto el querer como el hacer en nuestras vidas. Él es el que genera transformación. ¿Y por qué digo esto? Porque hoy en día hay una actual doctrina o pensamiento en el cual dicen la mejor religión es ser buena persona. Si ellos lo quieren creer, lo respeto. Pero la realidad es que muchas personas dicen eso porque les gusta hacer grandes obras en público, o andar publicando en redes sociales, o andar publicando en diferentes partes que están haciendo una buena obra para el prójimo. Pero la realidad es que las buenas obras ni siquiera se deben de andar publicando. Lo que se hace por amor a Cristo, por el simple afecto de su voluntad, por agradar al Señor. Porque nosotros no jamás, y lo dice, si nosotros fuéramos salvos por las obras, por la ley, pues entonces el sacrificio de Cristo en la cruz no tendría ningún sentido, lo dijo Pablo. Él llevó, según Isaías 53, todas nuestras iniquidades, todas nuestras inmundicias las cargó en la cruz, sanó todas nuestras enfermedades. Y cuando hablo, me refiero a enfermedad, me refiero a enfermedad espiritual, al pecado, a la separación de Cristo, a la separación de nuestro Dios. ¿Y Cristo qué hizo? Nos reconcilió con el Padre. Hizo que pudiéramos tener acceso al trono de la gracia. Ahí podemos ver la gracia y la grandeza del Señor para con sus hijos. ¿Y por qué? Bueno, muchos, como les digo, podrán decir, ¿para qué está? Como les digo, aunque no seamos salvos por las obras, no significa que no vayamos a hacer, que vayamos a hacer lo que queramos con nuestro prójimo, o que vayamos a hacer lo que queramos con nuestras vidas. Tampoco. Porque la realidad es que una fe genuina, que es la que habla, una fe verdadera, es la fe con obras. Una fe que primero tienes a Cristo como el centro de tu vida. Cuando tú pones a la roca angular, cuando tú pones a la cabeza del ángulo, que es Jesucristo, como el centro de tu vida, verás qué diferente es la vida. Fuimos creados por Dios para grandes obras, pero ¿cuáles son esas grandes obras? Para demostrar nuestra fe en medio de las dificultades, la fe con las obras. También porque sabemos que la fe en Jesucristo produce un arrepentimiento genuino. Un arrepentimiento verdadero, una fe verdadera en la cual el Espíritu Santo despierta en nosotros el querer y el hacer para producir transformación en nuestras vidas. No porque nosotros queramos cambiar, y mucha gente cree que es por cambiar que tenemos que cambiar. Eso es la ideología de muchos. Cambia para ser mejor. La realidad no es esa. Cristo les dijo, ustedes tienen que nacer de nuevo. Y los preguntaban, ¿por cómo que nacer de nuevo? Ni modo que me metieran en el vientre de mi madre de nuevo. Y lo dijo Dios, mi pueblo perece por ignorancia. Porque no sabemos que la realidad, cuando Cristo decía nacer de nuevo, significa nacer de nuevo en Él, ser renovados a través de la transformación del Espíritu Santo en nuestras vidas. Por eso lo dejó, ese es el propósito. Antes, cuando se estaban sometidos bajo la ley, porque no había gracia, no estaba la gracia, aún no había llegado el centro de todo. Entonces, ¿por qué estaba la ley? Podemos ver que desde el Génesis hasta el Éxodo, hasta el Apocalipsis, hace referencia a Jesucristo en cada parte. ¿Por qué? Porque sabemos que la ley, y lo dijo Pablo, toda la ley era sombra de lo que había de venir, días de reposo, comida, todo era sombra de lo que había de venir. ¿Por qué? Ustedes pueden observar que cada sacrificio de la ley judía tenía un significado en Jesucristo. Él es el centro de todo, Él es la cabeza del ángulo, la roca, la piedra angular, la roca de nuestra fortaleza y de nuestra salvación. Desde Génesis habla de la simiente de la mujer, que es Jesucristo, la cual iba a aplastar la cabeza de Satanás, la cabeza de la serpiente. Podemos ver que la fiesta de los tabernáculos, que la fiesta de los panes sin levadura, las diferentes fiestas que tiene el pueblo judío se relacionan con Cristo. Él es el centro. Por eso todo lo anterior era sombra de lo que había de venir. Él es el centro. Por ejemplo, yo respeto muchas ideologías. Incluso yo admiro mucho la ideología de la iglesia adventista. Me gusta mucho el hecho de cuidar el templo del Espíritu Santo con los alimentos, porque eso ayuda a evitar muchas enfermedades. Pero ahora tampoco hay que satanizar todo y decir que todo es pecado. La realidad es que Dios fue una serie de instrucciones para cuidar nuestro templo, porque sabía que nos hace mal. Es omnisciente, o sea, todo lo sabe. A Cristo no lo podemos engañar. Pero Él es el centro de todo. Todo aquello era sombra de lo que había de venir, porque Él dijo, yo soy el pan de vida, al cual al comer de mí jamás tendrán hambre. Él es el maná en nuestro desierto. Él es nuestro fuego en nuestro invierno. Entonces, hoy quiero decirle a todos los que pensamos que somos salvos por nuestras propias obras,
Pues déjeme decirle que eso es egocentrismo, porque jamás podríamos igualar un sacrificio como el que Cristo hizo en la cruz. Ningún esfuerzo humano, lo dijo el apóstol Pablo, podrá igualar lo que Jesucristo hizo por... Ningún esfuerzo humano podrá igualar lo que Jesucristo hizo por nosotros en la cruz. Nada de lo que hagamos. Es por eso que nadie puede cumplir al pie de la letra los 10 mandamientos. Fallamos, somos pecadores, es nuestra naturaleza. Pero, como he dicho en varios videos, nos bastamos de su gracia y de su poder, porque su poder se perfecciona en nuestras debilidades, en lo que fallamos. ¿Qué hacía David? ¿Por qué tenía el corazón que le agradaba a Dios? No por ser un gran hombre que jamás se equivocaba y jamás pecaba, porque era todo lo contrario. David se equivocaba mucho. David era tremendo, por decirlo así con las palabras actuales. Pero ¿qué corazón, qué parte de su corazón, qué era la característica del corazón que le agradaba a Dios de David? Que David se humillaba delante de él. ¿Por qué? Porque David sabía que por sus propias fuerzas jamás iba a poder tener un cambio, una transformación. Por él jamás. David, a pesar de que no había llegado a Jesucristo en ese entonces, sabía que el único que perfecciona un corazón es Dios. Le dice: examíname, Jehová, y pon un espíritu recto delante de mí. Imagínense, él le decía: yo no puedo examinarme. Yo sé que estoy mal, pero solo tú puedes transformarme, solo tú puedes cambiarme. De la misma manera, hoy invito a todos los que hoy se sienten que constantemente le fallamos a Dios, acérquense al trono de la gracia, busquen a Dios en la intimidad, porque su papá los está esperando. Siempre ha tenido ese gran amor por nosotros, demostrado en la cruz, y también, como se lo dijo a Jeremías: porque con amor eterno yo te he amado, por lo cual te prolongué mi misericordia. Y no las prolongó. ¡Qué hermoso! Que Él sabía que por nuestras propias obras jamás íbamos a poder ser salvos, pero mandó una expiación. Mandó al Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo. Él es la razón y el centro de toda la ley. Por eso la ley es la sombra de Jesucristo, porque Él es la ley representada. Él son las fiestas, los sacrificios, y cada ley está en esa persona. Él es la verdad y la vida, el camino, la verdad y la vida. Y nadie va a llegar al Padre si no es a través de Jesucristo. Eso es lo que significa que ni por las obras, ni por otra persona, solamente por la fe en Jesús. Pero también invito que el cristiano tampoco tiene que conformarse con su pecado. Si estamos mal, tampoco la solución es alejarte, sino pedir al Señor que nos transforme, pedir al Espíritu Santo que entre en nosotros para producir esa transformación en nuestras vidas. Pon a Cristo en el centro, a la cabeza del ángulo, que los edificadores desecharon. Y entonces verás cómo te desmenuzarás en Él, cómo serás transformado en la roca de nuestra salvación. Bendiciones a todos.